buenas noches, queridos amables televidentes. Gracias por estar en este su programa, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Con ustedes, Chesnel Calcaño. Para mí, como siempre, un placer poder acompañarles a ustedes acá en esta presencia a través de los medios digitales y que nos den ese seguimiento y ese feedback cuando nos ven en las calles, en distintos lugares y también a través de las redes sociales, estableciéndonos cuáles temas son de interés para ustedes que nosotros tratemos. Como ustedes saben, este programa que se transmite de lunes a viernes por tener Canal 58 de 7 a 8 de la noche y además de manera asincrónica se transmite también a través de las redes sociales, por el YouTube. Inmediatamente termine este programa, se sube para que usted lo pueda ver y también a través del Facebook Live. Nosotros le invitamos a que ustedes lo compartan, lo vean y que nos hagan críticas sobre el contenido, porque al final de la jornada todo este producto que se hace televisivo es para el consumo de todos ustedes. Esta noche vamos a tener, como muchas de estas noches, un invitado para discutir algunos temas de importancia, temas jurídicos, de una perspectiva jurídica. Y como ustedes saben, a veces, una vez que otra, pues nos vamos un poco del tema, de los temas jurídicos y abordamos también los temas políticos, no políticos partidarios, sino políticos desde lo que es la política estatal. Antes de entrar con nuestro invitado, le voy a pedir al control, a Rubio, que por favor me coloque un video que le envié esta mañana con respecto al director de compra y contrataciones, que dio una declaración, y luego que veamos el video, si lo tiene listo, Rubio, por favor. Le voy diciendo del video, respecto al video de Carlos Pimentel. Ustedes saben que él es el director de compra y contrataciones, que es una dirección que depende. Vamos a escucharlo. El órgano rector está atento a cualquier recurso que tenga que conocer con relación a INAVIE. Ellos se han quejado de INAVIE y se han quejado de que ustedes no de INAVIE, esto ya concluyó. La dirección de contrataciones se ha reunido con todas las asociaciones de proveedores que están vinculadas a INAVIE o que están vinculadas a otras instancias del Estado. En el pasado y en esta gestión hubo dificultades en las licitaciones de INAVIE y el órgano rector actuó. Hubo suspensión de lotes de esos procesos y también hubo un envío a la Procuraduría General de la República. Nosotros siempre vamos a actuar apegado al debido proceso y al momento. Lo que no puedo actuar es en función de agendas mediáticas, de intereses económicos que estén atrás de los contratos del Estado Dominicano. Pimentel aseguró que la institución que dirige está en plena disposición de conocer todas las impugnaciones que sometan los oferentes. Señores, es increíble escuchar a Carlos Pimentel, el actual director de compras y contrataciones. Eso me acuerda a un dicho popular que dice que una cosa es con pito y otra es con flauta. Digo que una cosa es con pito y otra con flauta porque recordemos que Carlos Pimentel, cuando estaba en Participación Ciudadana, era la persona que aparecía en todas las denuncias de los distintos programas de investigación hablando sobre los temas de compra y contrataciones. Y cada vez que había una compra pública que era cuestionada por quien sea que fuera cuestionado, Carlos Pimentel estaba diciendo ahí que el órgano rector debería investigar, debería verificar eso, debería paralizarla, suspenderla, hasta tanto se verifique cuál es la situación con esa compra. Hoy, eso no era presión mediática, presión política, eso no era presión por una parte interesada. Hoy en día, Carlos Pimentel está diciendo que denuncias que se han seguido haciendo con respecto a lo que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, que es una dependencia del Ministerio de Educación, pero debemos decir que tiene su director, que es un tema que siempre hay que dejarlo claro. Necesariamente el INAVIE, aunque depende funcionalmente, que es lo mismo que pasa en compra y contrataciones, depende funcionalmente de Hacienda, pero tiene su independencia. Fíjese que hasta el presidente es que nombra esa persona muchas veces, cosa que yo entiendo que realmente debería ser el ministro de Educación, y es lo que más maneja presupuesto en el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque ahí es que se compran las mochilas, uniformes, libros, temas que tengan que ver con el desayuno escolar, todo eso es por ahí que entra, ahí está el mayor presupuesto. Entonces, hoy en día, a preguntas que le estaban haciendo, de denuncias que se siguen haciendo en INAVIE, pues mire lo que dice Carlos Pimentel, que él no puede actuar. Y si él no va a actuar por el rumor público, él no va a actuar porque hay personas que se quejen, sino
en base a una agenda que él decida. Pero antes esa era la persona que estaba todos los días en los programas de investigación diciendo que ante una denuncia debe inmediatamente detenerse y hacer una investigación. Entonces yo creo que eso es lo que muestra, por eso es bueno, como dijo el presidente Luis Abinader, que cita a Google, para que nosotros busquemos hacia atrás y veamos la poca coherencia que tienen algunas personas, algunas de nuestras autoridades. Y además también decir que yo entiendo que si bien es cierto que esa remisión a Procuraduría de un funcionario de este gobierno con respecto a unos temas de compra y contratación en INAVIE, no menos cierto es el hecho de que ya decir que habían ciertas irregularidades y demás, pues eso lo debe dejar ir la Procuraduría y no le estar dando opiniones, que ahí yo estoy muy de acuerdo con lo que dice doña Milagro Ortiz Bosch, que cuando le hacen preguntas sobre procesos que están sometidos a la justicia o que está en manos de Procuraduría, ella dice, yo no me puedo meter en eso, porque ya es un tema de la justicia y yo pertenezco al Ejecutivo. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado con eso, porque al final como que hay gente que no sabe colocarse en el lugar que le corresponde. Y como siempre decimos, lamentablemente, de parte del Ejecutivo, de este Ejecutivo y del anterior, se ha estado haciendo, dándole quizá unos puestos y una preponderancia a personas de la sociedad civil que al final no son de nadie, son de ellos. Y utilizan a los políticos para llegar a cargos públicos y ahorita, cuando están en esos cargos públicos, ellos lo que hacen es criticar a los políticos, empañar a los políticos y de alguna manera desdecir de esos mismos políticos. Entonces yo creo que a veces también los partidos políticos deben tener cuidado porque dejan a su militancia de lado para colocar este tipo de personas que al final lo que le hacen es más daño a la ejecución de los gobiernos. Vamos a dar la bienvenida al licenciado Miguel Díaz, un amigo, hermano, que ya es parte de este programa y quien nos viene a conversar sobre diversos temas para el día de hoy. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, Chesnel, y muy buenas noches a todos los televidentes de su espacio y también mi espacio, ni más ni menos, en su sección Dentro de la Justicia. Tenía un tiempo ausente, pero qué bueno volver a casa y poder compartir con ese público fiel que siempre nos da seguimiento a través de esta plataforma. Miguel, ¿qué nos tiene para esta noche con respecto a los temas a tratar? Mira, Chesnel, República Dominicana, en lo particular puedo decir que se ha visto en los últimos días en torno a un bombardeo de los medios de comunicación con muchos eventos que han ido ocurriendo, que no son para menos, son eventos que como sociedad nos llaman a indignarnos o en cierta medida a pensar por qué vamos así o por qué han ocurrido estas cosas. Y esto tiene que ver mucho con los medios de comunicación. En el día de hoy quisiera que conversáramos, Chesney, sobre un tema que ha sido discutido, no aquí, porque aquí estamos en pañales, sino en toda América Latina, también en Estados Unidos. Ya podemos hablar de los años 60, se discutía esto, y es el hecho de los medios de comunicación y el derecho penal, tanto en su dimensión dogmática, dígase a los aspectos criminológicos y teóricos, como también en torno al proceso penal y cómo los medios de comunicación influyen y si influyen para bien o influyen para mal en la actualidad. ¿Y qué tú nos puedes decir con respecto a ese tema? Extrapolándolo a algo que tú conversabas conmigo en estos días, de la no presentación de las personas a los medios de comunicación en etapa de investigación. Yo sé que ha sido algo muy difícil en el país, porque siempre vemos cuando hay demanda por difamación e injuria, cuando se quiere restringir la prensa, cuando se quiere restringir la nueva prensa, vamos a llamarle así, la nueva prensa de cualquier X que agarre un teléfono inteligente e inicie a sentirse fotoreportero. Entonces, ¿cómo nosotros conciliamos eso con esa gente que hablan de libertad de prensa, de que ellos tienen libertad de informar, pero que no entienden que las informaciones deben tener un límite cuando se trata de la presunción de inocencia de una persona que está siendo procesada? Estamos viendo, Miguel, para contextualizar el tema, lo que está pasando con el FBI y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde había una orden de cateo para buscar unos documentos y como Donald Trump pidió que se hiciera público
esa orden y el proceso sobre el cual que era lo que se buscaba, inmediatamente el fiscal que no está autorizado a dar a conocer particularidades del proceso pide al juez que autorice develar cuál es la línea investigativa, por qué se allana a Donald Trump. Entonces vemos que allá hay una libertad, hay una libertad amplísima para informar, porque allá ni siquiera existe tipos penales para limitar a la prensa, sino que tú tienes que perseguirlo por resarcimiento a través de demostrar el daño civil. Entonces, en este caso, Miguel, ¿cómo podemos nosotros conciliarlo en la República Dominicana? Y tu opinión a grandes rasgos de la ceguera que han tenido los jueces ante los pedimentos que se le hacen en el sentido de tutelar el derecho que tienen los imputados a que no se le presente a los medios de comunicación por la autoridad. Sí, Chesnel, y si tú te fijas de lo que tú bien establecías, tú dijiste algo muy importante y quizás no le prestaste tanta atención, y es el hecho de que el fiscal fue donde el juez a pedirle que autorizara la publicación de ello. ¿Por qué? Porque evidentemente la fase de investigación es una fase secreta, no en República Dominicana, sino casi en todo el mundo, conforme a los nuevos paradigmas que instrumentan la persecución penal. Pero, ¿qué es lo que pasa, Chesney? ¿Por qué es que los medios de comunicación actualmente, y para muchos doctrinarios, se han vuelto en un arma de doble filo que ha tendido a llevar una agenda de derecho penal del enemigo? ¿Y por qué decimos esto? Zaffaroni ya establecía, y quiero citarlo, algo que bien establece, y es el hecho de que existe una denominada criminología mediática. Una criminología mediática que se antepone a la académica. Y Zaffaroni establece, y voy a leer, dice: la criminología mediática es la creación de la realidad a través de información, subinformación y desinformación en convergencia con prejuicios y creencias, basada en una etiología criminal simplista asentada en la causalidad mágica. Aclaremos que lo mágico no es la venganza, sino la idea de una causalidad canalizada contra determinados grupos humanos que, en términos de la tesis de René Girard, se convierten en chivos expiatorios. ¿Qué es lo que quiere decir Zaffaroni, aplatanando un poquito eso? Él está diciendo que los medios de comunicación han creado una especie de análisis del factor criminológico, es decir, del delito, de ese fenómeno. El delito no es un fenómeno actual ni reciente, sino un fenómeno que se data desde la creación misma, es decir, desde el surgimiento de la vida en sociedad de los seres humanos. Para los que creen en Dios y leen la Biblia, ustedes pueden verificar que de inmediato, desde el Edén ya se habla de que ya se estaba robando. Desde el Edén ya se habla, luego salido de allí, de que Caín mata a su hermano y se registra, conforme a la Biblia, el primer suceso de homicidio dentro del seno familiar. Es decir, que el delito es un fenómeno que se basa desde la propia existencia de la vida en comunidad. Por lo tanto, no podemos decir que es algo reciente y que es una problemática que actualmente nos está afectando, sino es una problemática con la que hemos lidiado desde la vida misma del ser humano. Ahora bien, ¿qué sucede y acontece? Si la criminología como ciencia se basa en el estudio de por qué una persona se aparta de las reglas sociales y jurídicas impuestas y las comete en perjuicio de sus congéneres, entonces el derecho penal, que representa la respuesta a ello, se adecúa a los factores criminológicos para dar una respuesta adecuada al fenómeno. Por ello es que es importante que los estados estudien lo que es la criminología para saber entonces qué respuesta dar al fenómeno de manera adecuada. El derecho penal no es más, desde su punto de vista objetivo y subjetivo. En el objetivo, la creación de las normas que van a delimitar qué es lo que yo no puedo hacer, qué es lo que yo debo hacer,
Entonces, esa parte subjetiva es esa facultad que tiene el Estado para castigarme conforme a esas normas que ya previamente se han dictado. Entonces, la criminología apoya en el hecho de que permite a los legisladores, que son quienes diseñan las leyes y regulan el poder punitivo del Estado, para que ellos entonces utilicen adecuadamente ese ejercicio de la fuerza y de corrección de sus ciudadanos. Ahora bien, eso es una ciencia bien delicada que ha ido evolucionando constantemente. Si nos remontamos a los tiempos, para los que han estudiado Derecho y van a la primera cátedra de Derecho, le hablan de Garófalo, de César Lombroso, los estigmas morfológicos, que antes se pasaba hasta la apariencia física para determinar si una persona era un delincuente o no. Se hablaba del delincuente nato. Luego esto va evolucionando y vemos como en Estados Unidos, con la creación del FBI y otros organismos, se va creando lo que es el perfil criminológico. Es decir, estableciendo bajo ciertos patrones que llevan a una persona a delinquir: entorno social, entorno familiar, relaciones interpersonales, nivel educativo y otros factores que van incidiendo y van creando ese perfil donde fueron identificando que las personas que tienen tal o cual característica tienen tendencia a realizar tales o cuales delitos. Y entonces, razón de ello, prevenirlos y sancionarlos adecuadamente. Y a partir de ahí se crean inmensas teorías. Ahora, ¿dónde viene el problema? La criminología mediática no parte de un método científico. La criminología mediática parte de una creación de la percepción del crimen, identificación del crimen, a través de la información que ofrecen los medios de comunicación, que van entonces dando la información a la sociedad de qué entienden por delito, qué es lo realmente grave y qué es realmente lo que tenemos que prestar atención. Y miren, y hay algo muy interesante: los medios de comunicación juegan un rol importantísimo, y más en una sociedad moderna como la que nos encontramos, una sociedad que nos interconecta a través de la internet, los diversos medios de telecomunicación, donde mira, Chesnel, donde tú estás en otra ciudad y yo en otra, y nos encontramos a través de esta plataforma, los dos vinculados, transmitiendo un mensaje a personas que se encuentran en distintas partes del país y quién sabe del mundo, ya que esto también se transmite por YouTube. Entonces, esa facilidad nos genera una creación de información importante, la cual no necesariamente es adecuada. Y Giovanni Sartori dice que informar es dar nociones. Dar nociones. Y dar nociones no necesariamente es dar las interpretaciones o necesariamente entenderlas. Es decir, si yo te doy una noción de que algo está ocurriendo, no necesariamente la persona que la está recibiendo entiende esa información. Y ahí es donde viene la problemática de los mass media, que comienzan a bombardearnos con información y van creando una percepción. Miren lo siguiente. Por ejemplo, ustedes siempre escuchan, desde hace un buen tiempo para acá, que la criminalidad va en aumento, la delincuencia va aumentando. Pero hay dos realidades. Un tema es la percepción o sensación de delincuencia, y otra es las estadísticas que dan lugar a establecer lo que es delincuencia. Miguel, mira, hay un tema muy importante con respecto a eso, que yo quiero que tú lo expliques de manera muy llana y de manera muy precisa con respecto a eso, porque antes criticábamos, que recordamos al cibaeño Fadul, que fue ministro de Interior y Policía del gobierno de Leonel, y mucho tiempo el gobierno de Monchi Fadul, sí. Mucho tiempo también en el gobierno de Nalino Medina, y también fue ministro de Interior y Policía Carlos Amarante Baré, y todos ellos hablaban de la percepción. Ahora escuchamos de nuevo a Chu Vázquez, y también ha utilizado el tema de la percepción. Entonces, a mí me gustaría que tú le explicaras eso, luego de una breve pausa, que tú le expliques todo eso a nuestros amigos televidentes, porque los amigos televidentes digan si es la percepción como concepto en la realidad, tiene, vamos a decir, una partida de realidad, o si es que realmente hay un embate de delincuencia. Pero luego de esta breve pausa comercial, así que no le cambie.
Ni más ni menos dentro de la justicia, hoy con ustedes compartiendo Miguel Díaz y Chesnel Calcaño. Miguel, antes de irnos a la pausa, hablábamos del tema de la percepción, una palabra que a muchas personas le irrita y le molesta, más cuando le atracan un primo al lado de su casa o cuando le tirotean la casa. A propósito de que en Santiago, decíamos ayer en un programa que hacemos también en Santiago de los Caballeros, al lado donde mataron al abogado Basilio Guzmán, esas casas fueron asaltadas, varias casas de esas, y se preguntaba uno de nuestros compañeros que si eso era los ricos, que eso era nosotros, lo de clase baja. Imaginémonos a nosotros que no tenemos quizá la manera de protegernos como ellos lo tienen. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos coincidir eso en el tema que tú hablas mediático, de lo que es la percepción versus la realidad en los porcentajes de la delincuencia? Pues sí, Chesnel, eso tiene una gran incidencia en los medios de comunicación, realmente. ¿Y por qué decimos esto? Los medios de comunicación, en esa tendencia de informar y de llevarnos información, decían autores como Bourdieu y Sartori que en la televisión lo que nos mueve y nos conecta con ella son los sentimientos y emociones fuertes y situaciones fuertes. ¿Cómo qué? Asesinatos, violencia, disparos, arrestos, protestas, lamentos, y entre otros órdenes, desastres naturales como incendios, aluviones, terremotos, que a propósito hubo un pequeño temblor allá en la provincia de Espaillá, Chesnel, según se dijo, de 4 a 4.5, y de inmediato se sabe, todo se comunica. Entonces siempre se le da preeminencia a las informaciones desastrosas que apelan a los sentimientos más fuertes de nosotros, es decir, al temor, al odio y otras emociones más. Pero ¿qué pasa y acontece? Foucault desde 1830 decía que había una campaña tendiente al incremento de la criminalidad. 1830, chicos. Si hacemos paso de que la criminalidad iba en aumento y seguiría en aumento desde Miguel, pero en el 1830 era mediante panfletos que lo colocaban. Sí, exacto, mediante panfletos. Ya se hablaba ahí de que, y decía Foucault que iba creciendo, y una campaña que iba creciendo la criminalidad. Pero de 1830 al día de hoy, si eso fuera así, que exponencialmente la criminalidad hubiese ido aumentando, no tuviéramos vivo Chesnel. Son muchos años que han pasado de allá para acá. Entonces tú entiendes, Miguel, que el factor criminalidad se mantiene directamente proporcional con tema poblacional, aumento de la pobreza, aumento de la exclusión, porque también hay un tema que tenemos que ver. Hay países que tienen más pobres que otros, pero hay personas menos deprimidas en el sentido de lo económico, es decir, tienen acceso a comida, tienen acceso a vivienda, tienen acceso a servicios en su plataforma, vamos a decirlo así, en su realidad, por lo menos lo básico. Pero entonces cuando hay una exclusión, es decir, hay mucha gente, muy pocas personas que tienen mucho y hay mucha gente que tiene muy poco, por eso impacta también de alguna manera, de manera directa en la realidad criminal, vamos a decirlo así. Y yo siempre he dicho, Miguel, a propósito de tu comentario, que nosotros a veces nos deberíamos preguntar, ¿los criminales son causa o son consecuencia? ¿Ellos son causa o son consecuencia? Mucha gente dirá, ¿cómo así? Yo, bueno, la criminalidad, mucha de la criminalidad, la que más nos impacta a nosotros, Miguel, porque una persona que mate a otro por una discusión, eso es aleatorio. Y como tú decías, desde la Biblia, entre hermanos se dieron conflictos y terminaron en que uno le hizo daño a otro. Esos no son conflictos que nos impactan. Lo que a nosotros nos impacta es el raterismo. Que aquí venga una persona caminando con su celular o comiéndose un helado y se desmonte un ser humano y le apunte con una pistola a la cabeza y le quite primero no solo lo económico que tiene encima, sino su tranquilidad, el sosiego, que es el impacto más grande. ¿Qué pasa después de que esa persona es asaltada? No tanto es la droga, Miguel, no es tanto la venta de sustancias controladas, no, el asalto, el asesinato por pago, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿quiénes son los que llevan a que eso pase? Mucha gente dirá, pero hay personas de los barrios, de zonas residenciales donde también hay ladrones, que no se dedican a eso, pero son los menos. Porque si el Estado no le da educación
Si el Estado no le da acceso a servicios, un ser humano que no esté bien nutrido, Miguel, no puede pensar bien. Un ser humano que no coma adecuadamente no puede pensar bien. Entonces, con el bombardeo que tú dices mediático, ¿a qué lo lleva? A buscar como solución ¿qué? Delinquir. Entonces, ¿no entiendes tú que todos estos factores influyen? Mira, por eso es que la criminología como ciencia analiza todos los factores sociales para determinar las causas del delito. Y esa es una, Chesney, la desigualdad. Esa es una de las principales. Pero te voy a decir lo siguiente para que hablemos de percepción y estadísticas. Como dicen, porque a veces cuando uno se adentra a estudiar esto, uno mismo se afecta por el efecto de la criminalización mediática. Chesney, yo te hago la pregunta a ti. En lo que va de año, ¿cuántas veces te han atracado a ti a mano armada o a familiares? No, nadie cercano a mí. Nadie cercano a ti. Lo Nadie mismo me ha pasado a mí. Entonces, si le preguntamos mucho a los televidentes, quizás vayan a decir lo mismo. Pero entonces, ¿por qué tenemos esa percepción de que en cualquier momento cuando salgamos, de que escucho un motor, me van a atracar? Los medios de comunicación. Y te voy a dar una estadística para que tú veas sencillas. Una estadística sencilla. Mira, conforme a las estadísticas, porque hay muchos niveles de medir estadísticamente el tema de la criminalidad. Por ejemplo, está la ratería, que tú dices que es la que a veces más nos preocupa, y también está el del homicidio. Me voy a prestar con el del homicidio. Mira, se hace una tasa en base a la población, de si cada 100,000 habitantes, ¿cuántos homicidios hay? Entonces, conforme a las estadísticas de los portales internacionales y nacionales, se ha dicho que República Dominicana, mira la tendencia. En 2014 se hablaba de un 18,1 por cada 100,000 habitantes. En 2015 se reduce a 17. 2016 a 15,8. 2017 a 14,9. 2018 a 10,4. 2019 a 9,5. 2020 a 9, pero también esto es válido porque estamos confinados. Por el tema de la pandemia. Por el tema de la pandemia. En 2021, luego de la apertura y esta situación de esta ola de que podemos tener libertad y comenzaron a surgir más hechos notorios de criminalidad, tú dirás, bueno, pues aumentó más que en 2014. No, se mantuvo en 10,3. Y este año hemos sentido, a través también del bombardeo de los medios de comunicación, hemos visto y decimos, bueno, pero ha aumentado más esto porque hemos escuchado, por lo menos en la prensa, más casos de muertes. Entonces se registró para el 2022, a lo que va de año, en un 11. Es decir, tampoco aumentó a una cifra. Y tú dirás, bueno, pero aumentó algo. Pero vamos a verificar cómo está la situación en América Latina. Por ejemplo, Jamaica tiene un porcentaje de 49,4, el más elevado de la región. Luego le sigue Venezuela con 40,9, Honduras con 38, Trinidad y Tobago con 32. Pero mira quiénes se nos acercan. Tú dirás, por ejemplo, Haití, Trinidad y Tobago, esa isla, porque una isla de tía menor. Una pequeñita. Imagínate cómo deben estar los medios de comunicación ahí si le están dando seguimiento. Pero vamos a pensar ahora, vamos cerca. Haití. ¿Qué se ha creado la percepción de que si usted va a Haití, usted está muerto, está secuestrado? ¿Verdad que sí? Eso es lo que uno siente. Adivinen cuánto está, Che. 13,7. Miguel, por debajo de Brasil. Miguel, yo te voy a decir una cosa, lo que pasa es que en ese país hay pocas cosas que se pueden medir. ¿Oíste? Pero te digo lo siguiente, pero es una estadística, pero te voy a decir lo siguiente. Pero vamos a seguir. Por ejemplo, mira, en el caso de Puerto Rico, 19. Es decir, Puerto Rico, que muchos dominicanos lo que quieren es emigrar para allá y hacerlo como vía para Estados Unidos. Y que entiendo que está baja en base a lo que uno ve de ese país, porque la visibilidad que se le da mediática también es que en Puerto Rico se están matando la gente, que la gente no... Bueno, últimamente, no sé si tú te has dado cuenta que los medios de comunicación acentúan mucho los conflictos donde mueren dominicanos en Puerto Rico. Es así. Pero ¿dónde viene el problema, Chesney? Y para no desviarnos con el tema a veces estadístico, que esto es una parte de lo que realmente representa. El problema en esto radica en que nos crea una percepción. Mira, por ejemplo, el caso de Perú. ¿Y por qué cito el caso de Perú? ¿Qué es una percepción, Miguel? Una idea alejada de la realidad. Que no necesariamente está vinculada a la realidad, porque es una noción de información, como decía Zaffaroni, como decía Sartori, que diga, de que nos dan esa noción de que ocurrió un hecho criminológico, un fenómeno de un delito, y nos dan esa noción, pero no lo entendemos ni lo analizamos en su contexto global de lo que significa.
Sin embargo, mira el caso de Perú, que conforme a las estadísticas, Perú se radica en un 4,3, es decir, uno de los países más seguros de la región de América Latina. Pero ¿qué pasa? Conforme a un estudio, Chesney, esto me llamó a mí y dije yo, pero Perú, ¿cómo los peruanos están discutiendo este tema? Rodrigo Portillo Acosta, un abogado de la Universidad de San Martín de Porres, establece un estudio científico analizando este tema de los aspectos criminológicos de los medios de comunicación. Y él dice, a raíz de una investigación hecha por Portillo en 2016, que analizaron los 3 diarios más importantes y más leídos en todo Perú. Y escucha estos datos que fueron muy interesantes. En un momento donde Perú se situaba con un 6,3 cuando nosotros teníamos un 18 en 2014 de tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. El Ojo tenía en sus publicaciones un 50% correspondían en las portadas, es decir, lo que primero se publica, que eran respecto de homicidios. Y un 14% de todas las portadas en el año, en ese periodo de 2014, correspondían a delito común. El diario Trome tenía un 62% de sus portadas relativos a homicidios y un 22% a delito común, es decir, más de un 85%. Luego, el diario El Comercio, que más dedicado a temas de economía, tenía un 40% de sus portadas sobre homicidios y un 14% de delitos comunes. Es decir, en un país donde vemos que la tasa de homicidios Parece Miguel, que te falló un poco la a ser analizado como problema social en el Perú. ¿Y qué incidió eso, Chesney, a que pasara en el Perú? 3 leyes se votaron. Al igual que eso mismo ocurrió en Argentina. Así mismo pasó en Colombia. Y así mismo va a pasar aquí en República Dominicana. Lo que pasa es que nuestros legisladores son bien lentos en el tema del Congreso. ¿Qué incidió esto, Chesney? Se promulgó en Perú la ley del feminicidio. ¿Por qué? Porque comenzó los medios de comunicación a establecer que había muchas muertes de mujeres y se creó la ley del feminicidio. Luego Chesney se creó otra ley más. ¿Adivina cuál? La ley del sicariato. ¿Por qué? Porque decían que todo era mandado a comprar y que estos eran los nuevos tipos, que toda la criminalidad era mandada a sueldo. Entonces se creó la ley del sicariato. Y luego entonces en el Perú se creó una ley a través de los temas de acoso sexual, en razón de un caso mediático que ocurrió allá, se creó la ley de acoso sexual. No te sorpréndalo el tema del actor ahora, que él debe que se haga un tema ahora aquí recientemente. Te voy a hablar de un caso también de esta semana, que vamos a tocarlo y para que tú veas lo poco prudente que a veces son algunos funcionarios. Y vamos a seguir hablando todo eso porque es importante que la gente lo entienda. Y antes de nosotros concluir, de irnos a la segunda pausa, vamos a poder verificar eso, de cómo en la República Dominicana, aterrizándolo aquí, se ha utilizado ese tema para crear legislaciones que a la postre lo que han hecho es crear mayores problemas que soluciones. Y vamos a tocar algunos temas con respecto a casos concretos para que ustedes los puedan ver. Pero eso lo vamos a hacer luego de esta breve pausa comercial, así que no le cambien. Ni más ni menos dentro de la justicia, con ustedes Miguel Díaz y Chesnel Calcaño. Miguel, pasamos contigo para dar la conclusión el día de hoy a este segmento, esta parte del programa. Gracias, Chesnel. Y miren, como yo les decía a inicio, de que hay un factor también con el proceso penal y no solamente con los factores criminológicos. Y es el hecho de que ya desde 1961 en Estados Unidos se discutía que cómo los medios de comunicación masivos afectaban al proceso penal. Y eso se analizaba en una sentencia que se llamó Irving versus Dow. Luego, en Shepard versus Maxwell, en el 1966, se anuló un proceso judicial en Estados Unidos debido a que se filtró en la prensa los interrogatorios policiales y esto
afectó la imparcialidad del jurado y logró la condena de la persona. Y en razón de hecho se anuló el proceso penal que se le seguía. Se le dio lo que se denomina ya un mistrial. Entonces, ¿qué sucede y acontece? Esta situación también pasa en Argentina, con el famoso caso Carrara, Fernando Carrara, donde el Clarín, el día antes de la condena, agarró y le hizo una entrevista a la víctima, donde colocó como que esta persona era totalmente responsable, inequívocamente responsable, y eso generó un lluvión de comunicación, de bombardeo en las redes sociales, en los medios de comunicación, y logró entonces la condena, que luego 11 años después, con tantos reenvíos y demás, se logró entonces anular y exculpar a esta persona llamada Fernando Carrara. ¿Qué pasa y acontece? Miren aquí, y esto, por eso digo que lo que pasa en otros países nos vive pasando, y a veces uno se sorprende si es realmente lo que se vive aquí. Recuerdo que Nuria hizo una publicación en todos sus medios digitales diciendo: en tan solo 6 meses y en plena crisis por pandemia, manos mafiosas se movieron para desfalcar el Estado Dominicano, y colocó la foto de Donald Guerrero. También ocurrió cuando inició el proceso judicial de la audiencia preliminar del caso Medusa de Jean Alain, que el Listín Diario publicó un titular en su portada diciendo: arranca el juicio a la corrupción. O sea que ya había corrupción. Entonces, lo que están haciendo los medios de comunicación es mandar un mensaje de que estas personas ya son culpables, y lo que diría Zaffaroni, ya nos están colocando a estas personas como enemigos antes de que incluso se decida, y bajo unas nociones de información que la sociedad no interpreta, ni sabe cuáles son las etapas del proceso penal, ni sabe qué es una investigación secreta, ni sabe qué es una medida de coerción. Entonces, mira cómo el tema destacó con la variación de la medida de ley y medida, donde la mayoría de personas de la República Dominicana entiende que ya quedó impune el caso, y no entiende que simplemente se varió una medida de coerción para que el proceso continúe, ya que se agotó un tiempo. Entonces, este bombardeo de los medios de comunicación ha generado que, por ejemplo, se hayan creado ya leyes. Por ejemplo, en Colombia se dio un caso donde se hizo una ley para publicar las órdenes de arresto, para que los medios de comunicación bombardearan con las órdenes de arresto. Pero ¿qué sucedió? El Tribunal Constitucional optó por una medida salomónica allá y dijo que sí se podían publicar, pero la información debía ser colocada como: se publicó una orden de arresto bajo una investigación tal, no como hicieron aquí, por ejemplo, estos medios de comunicación que yo dije que ya estaban declarando a la persona como culpable. En México se votó una sentencia de la Corte Suprema donde establecía que prohibía a los medios de comunicación mandar informaciones donde colocaran a la persona como que ya era culpable, afectando su honor, integridad y moral. Miguel, esto es lo que ocurre. Es un tema súper amplio. Vamos a ver si tú haces un espacio para el próximo jueves. Estoy comprometiendo desde ahora, y te lo digo de verdad, para ver si este proceso, esto que tiene que ver con ese tema, un tema muy importante, nosotros lo seguimos abordando. Ya el tiempo se nos acabó, lamentablemente, pero agradezco muchísimo tu participación, y como siempre, tú magnánimo en tus expresiones y en tus ideas. Y este programa se lo hacemos para todos ustedes, así que esperamos que siempre lo disfruten y que nos sigan estableciendo los temas que son de interés para ustedes. Muchas gracias y pasen buenas noches. Gracias por